Hola a todos, vamos a llevar a cabo la parashá Ki-Tisa. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque pude terminar esta parashá después de 8 noches de largo estudio. Y finalmente preparar una parashá completa del Zohar porque pues son muchos los versículos, mucho el texto que hay que analizar. Y no siempre se puede llevar la conclusión de la parashá en tan solo una semana. Pero esta parashá es pequeña, pero tiene un mensaje verdaderamente profundo y tiene aspectos que normalmente no tocamos dentro de la estructura de valores que conforman también la Torá. Comienza la parashá, si recuerdan, con la realización de este censo famoso, donde se pide censar a cada uno de los miembros del pueblo y se le pide del famoso Mahatzit Shekel, se le pide que haga un donativo. Y me gustaría iniciar explicando algo relacionado con la palabra Mahatzit que aprendí de mi maestro, asociado con el donativo que todo israelita debe dar. Este Mahatzit, de hecho, es una mitzvah que coincide con la fiesta de Purim. Esta fiesta de Purim nos implica varias cosas, entre ellas el realizar tzedaká, el realizar caridad para un pobre, y curiosamente la halajá en este caso no indica el tipo de pobre, simplemente habla de una persona pues que sea necesitada, a quien le damos esta ayuda. Y no es que en realidad le estemos nosotros dando ayuda, ya lo hemos explicado. Es ese pobre que nos da a nosotros la cualidad o la afinidad para poder dar y así asemejarnos al Creador y poder recibir bendiciones en nuestra vida. La palabra Mahatzit se escribe Mem, Het, Tzade, Yud y Tav. Mahatzit. Tiene 5 letras donde la letra central es la letra Tzadi. Es decir, de un lado estarían la Mem y la Het, y del otro lado la Yud y la Tav, y la letra Tzadi está en medio. La letra Tzadi representa el Tzadik. Y las 2 letras de la izquierda y la derecha inmediatas a la Tzadi son la letra Het y la letra Yud, que forman la palabra Jai, que se llama vida. Las 2 letras más alejadas de la Tzadi, del lado izquierdo está la letra Mem y del lado derecho está la letra Tav, que dicen la palabra Met, que significa muerte. Por lo tanto, esa palabra tiene un secreto, y es que toda persona debe estar cerca de un tzadik o de un maestro de Kabbalah, lo cual le llena de vida, y aquellos que están lejos del mismo se asocian con la muerte. Por lo tanto, quiere decir que esta aportación que se hace, este donativo, y que normalmente hacemos en favor de un pobre, también puede ser un donativo en favor de un cabalista, porque el cabalista o el tzadik es llamado pobre, puesto que todo lo que recibe es de Akadosh Baruj Hu. Este donativo que se hace precisamente llega a la vida de la persona y se hace conociendo el significado de este donativo. ¿Qué hace? Nos hace asimilarnos en la cualidad de dar, que es la misma cualidad general que tiene el Creador. Vamos a iniciar donde el Zohar empieza analizando la frase que dice y Yud Ke Vav Ke, y Hashem habló a Moshe diciendo: cuando tomes la suma de los hijos de Israel según su número, entonces dará a cada hombre un rescate por su alma. Esto está en Shemot, capítulo 30, versículo 11 y 12, y hace referencia a que este mismo tema del censo se menciona en la parashá Pikudei, en el párrafo 68F del Zohar, donde justamente se enfatiza que toda cosa que es contada o toda cosa que es numerada en el mundo físico es algo donde no mora la bendición celestial.
Ya lo hemos explicado en años anteriores, pero lo estoy repitiendo literalmente de lo que establece el Zohar, donde siempre que nosotros contamos, por ejemplo, billetes o contamos un inventario de cosas, al momento en que nosotros contamos, le quitamos su infinitud, le quitamos la conexión que tiene con la parte infinita y volvemos una cajita, la cajita material, la cosa. Por eso cuando se tienen, por ejemplo, alumnos, es importante que para poder contarlos, se les menciona mejor una lista por sus nombres. Y de esa forma no se les está contando, como en la escuela. En lugar de decir 1, 2, 3, 4, etcétera, no sé, 50 niños. Porque en el momento en el cual se están contando, se les está contando como si fuera un objeto. Y la verdad es que una persona es un ser con cualidades únicas y prácticamente infinitas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fueron contados los hijos de Israel? Si en realidad los iban a contar, ahí no iba a morar la bendición. Es que en realidad fueron contados a través de su donativo, que es su rescate. Es decir, no contaron a los hijos de Israel, sino contaron los donativos que se recibieron. Pero una vez que la totalidad del donativo fue contado, por ejemplo, si cada quien dio un shekel, no se contó en lo individual, sino la totalidad. Por ejemplo, 600,000 shekel, por consecuencia, ya se había conocido la cifra de cuántos hijos de Israel había. Es decir, si nosotros, por ejemplo, donamos 1 gramo de azafrán o de una semilla y de pronto encontramos que hay 1,000 gramos, pues quiere decir como consecuencia que ya sabemos que hay 1,000 personas, pero no estamos contando las personas. Por lo tanto, todos los hijos de Israel habían dado la misma aportación, por cuanto también entendemos que toda alma del pueblo de Israel tiene exactamente el mismo valor ante Akadosh Baruj Hu. Entonces aprendemos que cuando contamos cosas, restamos la bendición celestial. Normalmente cuando observamos el saldo de nuestra cuenta bancaria, la contabilidad, un inventario, casi siempre los cabalistas lo que hacemos es que hacemos una verajá al final de contar. Por ejemplo, si vemos el saldo de nuestra cuenta porque necesitamos hacer un pago y queremos asegurarnos que un cheque o la transferencia no va a rebotar, es decir, a sobregirarse, pues lo que hacemos es que vemos el número e inmediatamente decimos Ashreja o hacemos la bendición del Cohen de tal manera que podamos volver a reconectar esa finitud con la infinitud y así no restarle la bendición que mora sobre esa cuantía. Nosotros necesitamos siempre entender que cuando se añade, por el contrario, una bendición o se da un donativo, esto da una bendición infinita. Cuando algo es contado, se vuelve limitado, en el entendido que todas las cosas, todas, son infinitas, pero cuando las contamos, las delimitamos. En realidad, hasta una piedra tiene su infinitud, porque una piedra también tiene su alma, una planta tiene su alma, y esta alma está conectado con todo lo demás. Una piedra tiene un lugar, una posición específica en el universo, y juega un papel especial, donde retiene una humedad, posiblemente debajo de ella viven a lo mejor algunos bichitos, etc. Es decir, todo en su entorno tiene un valor prácticamente infinito. Y cuando nosotros le contamos, restamos la infinitud, lo volvemos finito. Debemos tener cuidado con esto y es lo que advierte esta parashá. Pero ¿por qué se daba medio shekel? Y ya hemos explicado muchos detalles en años anteriores, pero aprendemos del Zohar que medio shekel era
medio in. In se escribe H-I-N. ¿Y qué significa este medio in? Precisamente representa una mitad de algo. Representa la letra Vav, que de hecho la palabra shekel en la letra Kuf que está en medio, lo que hace que baje la letra Kuf es una letra Vav. La letra Vav justamente es la que va en medio, dice el Zohar, de las dos letras Hei en el nombre del tetragrama. Yud, Hei, Vav, Hei. La Vav está en medio y es como si fuera una balanza, donde la letra Vav tiene el centro de esa balanza y donde la pesa que se usa para dicha balanza, dice el Zohar, es la letra Yud. Vean qué concepto más espectacular. La letra Vav ya sabemos que se refiere al sistema emocional y a la sexualidad, es Zeir Anpin. Pero dice el Zohar que la pesa que se usa para dicha balanza entre las dos letras Hei es la letra Yud. Y la letra Yud representa la Sefirá Jochma, que es la meditación. De allí aprendemos que la balanza de nuestra vida se inclina en función de nuestra meditación. Pero también sabemos que un shekel es 20 gerá. Es una medida que existía en aquella época. Lo dice en Shemot capítulo 30, versículo 13. Y sabemos que este 20 de 20 gerá es el valor de la letra Yud. Porque la letra Yud, cuando es deletreada, dice Yud, Vav, Dalet. La letra Yud vale 10, la Vav vale 6 y la Dalet vale 4. Por lo tanto, la letra Yud, cuando es deletreada, Yud, Vav, Dalet, vale 20. Y luego inmediatamente dice que daban un shekel, que eran 20 gerás, es decir, se refiere a la letra Yud. Pero dice la Torá, el rico no dará más. Y hace alusión a que el rico no dará más. ¿No dará más qué? Se refiere a la columna central. ¿Por qué? Porque la columna central, que básicamente es esa letra Vav, que conecta de Tiferet a Malhut, que es la columna central del árbol de la vida. Esa columna central que representa Zeir Anpin es el eje de la báscula. Por un lado tenemos el lado derecho, que es la clemencia, y luego tenemos el lado izquierdo, que es el rigor. En función de lo que la persona medita, esa báscula se inclina de un lado o del otro. Si nosotros dejamos que nuestra vida actúe en piloto automático, se inclina del lado izquierdo. Si nosotros utilizamos las técnicas de meditación, entonces se inclina del lado derecho. Vamos a avanzar. Si medio shekel son 20 gerá, la mitad de 20 son 10. Se refiere a que no debe dar más de 10 sefirot. Dice el libro de la formación, 10 sefirot de la nada, no 11. De hecho, sabemos que la Ketoret tiene 11 elementos en la composición del incienso. Y esos 11 elementos sirven para corregir el caos. Porque 11 hay una sobra, hay un excedente que a algún lado se va a ir. Se convertiría técnicamente en clipá. Por lo tanto, dice, el rico no debe dar más y el pobre no debe dar menos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere
El rico no debe dar más, es decir, no más de 10 sefirot. Y el pobre no debe dar menos, se refiere al justo, que es Yesod, la sefira Yesod. No debe dar menos de 10, como está escrito en el libro de la formación, son 10 y no 9. Entonces medio shekel se refiere al justo, al tzadik que conecta con Jochma, con las 10 sefirot, y pone la intención de traer bendición a través del árbol de la vida. En otras palabras, ¿qué estaba buscando Akadosh Baruj Hu? ¿Qué estaba buscando en este proceso? Toda la connotación, toda esta metáfora de la aportación del medio shekel quiere decir que Akadosh Baruj Hu pidió un censo. ¿Y qué? ¿A poco no sabía cuántas personas habían? No, lo que quería saber era aquellos justos que tenían la conexión de Jochma, que conectan además con la letra Vav, es decir, que sabían meditar y que sabían utilizar la sexualidad, puesto que esos conocen la verdad, ya que la palabra shekel hace referencia a la palabra mentira. Y efectivamente, la denominación de esa moneda, shekel, es mentira, porque el dinero es una mentira, es una contabilidad, donde le asigna un valor relativo a las cosas y a las personas. Pero en realidad es un valor que no existe. Ese justo que conoce Jochma y sabe utilizar la Vav, es decir, sabe cómo mover esa balanza, dice el Zohar, es amado arriba y amado abajo y es amado por su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que conoce la capacidad de meditar, la capacidad de utilizar su sexualidad y que sabe utilizar las 10 sefirot con este propósito, es como si Dios le amara mucho, porque Él plantea y Dios le responde. Ahora bien, inmediatamente nos habla del proceso de santificación de la luna. Ese proceso de santificar la luna lo que busca es quitar el aspecto de rigor del mes. Este proceso de santificación de la luna lo vemos dentro de nuestro Sidur en lo que es el Birkat HaLevaná, que es un proceso de conexión con la luna cada mes, y donde comprendemos que además de quitar el rigor, nos advierte el Zohar que usualmente los primeros días del mes son más rigurosos que después el mediado del mes, cuando ya hay luna llena. Por lo tanto, hacemos el proceso llamado Birkat HaLevaná o santificación de la luna, que a través de las oraciones e intenciones respectivas que hacemos, ocupan el nivel de Tiferet, que implica la conciencia sobre la imaginación. Eso es lo que es precioso de lo que explica el Zohar. Es decir, el Zohar solamente nos habla del proceso de santificación de la luna y nos dice que el proceso de santificación de la luna es Tiferet. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que hacemos es neutralizar el efecto de rigor poniendo la conciencia sobre la imaginación. Eso es lo que en el diccionario de Cábala se llama luna llena. Luna llena es el sol que representa la Sefirá Tiferet, la conciencia, y que llena el cuerpo de la luna, que es lo que representa la imaginación. Este proceso de luna llena, este proceso de santificación de la luna, quita el rigor asociado con cada mes. Por otro lado, el Zohar nos habla de las naciones paganas, llamadas adoradores del sol naciente. Por ahí sabemos que en el Oriente, allá por Japón, se llama
el país del sol naciente. Y es interesante porque ese concepto está ligado con lo que vamos a explicar. Dice que las naciones paganas son llamadas adoradores del sol naciente. Hace referencia a que esa acción está asociada al rigor. Explica que estas naciones adoran sin comprender que el sol es como si fuera un príncipe que ilumina desde el este. Es decir, bajo la consigna que el Creador domina dicho evento y no el sol mismo. Nos está diciendo que aquellos que han basado su cultura, su espiritualidad en el sol, básicamente es no entender que Akadosh Baruj Hu es el que domina el evento sobre el sol y no el sol mismo, siendo que es el nombre inefable, el tetragrama Yud-Ke Vav-Ke, el que ilumina realmente al mundo. Por lo tanto, viven en la adoración de una idolatría. Es la luz y la radiación del sol verdadera, dice el Zohar. Pero no se refiere a la radiación que nos pega en la cara y nos molesta en los ojos. No, se refiere que la radiación verdadera, Emet, es la Sefirá Tiferet, que representa el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Esa es la verdadera radiación del sol. Y no el simbolismo asociado al sol como un astro o como un ídolo. Y nos explica que aquel que adora los astros o las estrellas, en realidad adora la naturaleza, o sea, un nombre llamado Elohim, y se asocian al rigor y a la muerte. Por eso aquel que tiene un hijo con una persona idólatra se asocia al exilio, de lo cual hablaremos más adelante. Por lo tanto, la parashá enfatiza que nosotros no adoramos la parte física de las estrellas. Cuando nosotros hablamos del sol o de los planetas, nos estamos refiriendo a que nosotros damos órdenes a esas inteligencias. Repito la palabra, inteligencias, no al cuerpo de los planetas. Akadosh Baruj Hu utiliza sus inteligencias para formar los eventos que vienen a este mundo. Por eso dice que su luz brilla en el firmamento y son verdaderas. Pero se está refiriendo a sus inteligencias y no a su fisicalidad. De ahí vemos que lo dicho en el principio de la parashá, todo es asociado a su fisicalidad y es limitado. Si nos está explicando que el censo, la fisicalidad limita, también como por analogía, el cuerpo de los planetas es limitativo. Por lo tanto, nosotros queremos conectar a través de Akadosh Baruj Hu con esas herramientas que son la inteligencia de los planetas y no con la fisicalidad de los mismos. Aquello, repito, que es físico, es limitado. Eso es la naturaleza. Y eso es llamado Elohim. Y por lo tanto, todo aquel que adora algo que es físico, cae en idolatría porque es perecedero. Por el contrario, el pueblo de Israel dice, Yud-Ke Vav-Ke es nuestro Elohim, Yud-Ke Vav-Ke es uno. Hashem es nuestro Elohim y Hashem es uno. Puesto que Elohim está contenido dentro de Yud-Ke Vav-Ke. Ya lo hemos explicado. La naturaleza está contenida dentro del sistema creador. Por lo tanto, cuando salimos y vemos las estrellas y los árboles y toda la naturaleza, se mira nada más, ¡qué belleza de Dios! No. Ese es un grave error, ya lo hemos explicado. Por lo tanto, la expresión, el labio de la verdad será establecido para siempre. Repito, el labio de la verdad será establecido para siempre. Se refiere
a que en la lectura del Shema, esta termina diciendo: Hashem, tu Elohim, es verdad. Adonai Elohim Emet. Esa expresión dice o se refiere a el labio de la verdad será establecido para siempre. Por eso, el reino de Israel y su sabiduría han permanecido desde el tiempo inmemorial. Todas las demás tradiciones religiosas han subido y han caído, porque está escrito que la lengua mentirosa es solo por un momento. Pero esa verdad será conocida en el futuro, no ahora. Pues mientras tanto, ha prevalecido una falsedad que es muy dura. Y lo que se llama el labio de la verdad, dice, yace en el polvo. ¿Cómo que el labio de la verdad yace en el polvo? ¿Qué significa esto? Ya sabemos que el polvo se refiere a los tzadikim. Miren qué hermoso. ¿Qué estaba contando Akadosh Baruj Hu en el censo? Estaba contando el labio de la verdad. Estaba contando a los tzadikim, a los que sabían utilizar la Vav, a los que sabían utilizar Jochma, aquellos que son llamados Emet, que conocen la verdad. Es decir, Akadosh Baruj Hu no es que haya hecho un censo hace no sé cuántos miles de años. No. Akadosh Baruj Hu está continuamente buscando a quienes le conocen en verdad. Emet. Esa es la relación que encontré al estudiar esta parashá entre el censo y este pasaje que está asociado al tema de la idolatría. Por eso dice: benditas son las gentes que heredaron la Torá, porque conocen su verdad. ¿A qué se refiere? Verdad es Emet. Que conocen su verdad, que conocen Emet. Y Emet vale 441, que es un gran secreto. Es decir, aquellos que conocen el secreto donde está el secreto de la creación. No quiero adentrarme, porque el secreto de 441 es 21 más 21, 42, Anabejoach, 21 es Ejie, Ejie Asher Ejie, en fin, todo este secreto es el secreto de la creación. Eso es Emet. El Zohar nos expone la frase: he aquí que todos los que estaban encolerizados contra ti serán avergonzados y confundidos. Esto está en Isaías, en Yeshayá, capítulo 41, versículo 11. En realidad, el pueblo de Israel ha tenido a lo largo de su historia grandes sufrimientos, pero es el conocimiento de la Torá lo que le ha dado la sabiduría para librarse de estos sufrimientos. El estudio de la Torá trae confort a la persona. Repito, el estudio de la Torá trae confort a la persona. Pero explica Rabbi Yossi, las demás naciones se burlan y les cuestionan: ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está el Elohim de ustedes? Se refiere a que continuamente los hermanos de Israel, los hijos de Esav, le han odiado y le han escupido hasta en la cara. Se refiere a Edom, quien se alardea de ser el hijo mayor. Eso requiere explicación. ¿Quién es el príncipe de Esav, de Edom? Es el Satán. Es la percepción sensorial. Es la percepción sensorial que se alardea, que se mofa, que se burla sobre la espiritualidad del hombre y que el común de las personas considera
que su grandeza está en función de esa sensorialidad. Por eso es que el Zohar se refiere a que el pueblo de Israel fue creado para ser como una rosa perfecta. Y explica que es porque la rosa crece entre espinos. Dice, la rosa típicamente basa su inicio de su formación en 5 pétalos o en lotes de 5 pétalos. ¿A qué se refiere? A los 5 libros de la Torá, a la letra Hei de Biná. Es decir, está diciendo que el pueblo de Israel conecta con el Shabbat, conecta con los 5 libros de la Torá para efectos de poder sobrevivir en medio de los espinos, que son las otras naciones. Por lo tanto, la promesa de Akadosh Baruj Hu es dar al pueblo de Israel las herramientas que necesita para soportar el exilio. ¿Cuál exilio? El exilio de la sabiduría, cuya salida está justamente en el estudio de la Torá y sus secretos. Vamos a abundar respecto de esta rosa. Esta flor, esta rosa, que es Israel, por supuesto es un símil, vive entre los espinos. ¿Qué son los espinos en realidad? Explica el Zohar, son los egipcios, porque los espinos desarrollan ramas y gobiernan al mundo. Es este mundo egipcio, basado en la sensorialidad, en los 5 sentidos que gobierna al mundo. Pero ¿por qué vive Israel en medio de espinos? Porque cuando el pueblo de Israel comete cortocircuitos, se provocan a sí mismos un exilio. Y vamos a hablar muy profundamente de la forma como trabaja este proceso en la escena del becerro de oro más adelante. Estos pueblos en los cuales vive en medio el pueblo de Israel, en cuanto cometen un cortocircuito, se levantan contra ellos. Levantan un juicio contra Israel. Y viene una corrección que causa gran dolor. Entonces, Israel nuevamente se apega a su Torá, a los libros de sabiduría, y recuperan fuerzas para enfrentar ese exilio. Quiero aclarar que los cortocircuitos que comete Israel no nos estamos refiriendo a acciones físicas, ni errores que cometemos muchas veces entre personas, en el trabajo, en nuestros negocios. No. Se refiere a los cortocircuitos que hacemos en el mundo celeste. Por lo tanto, si hubo un cortocircuito en el mundo celeste, no se arregla con acciones físicas, se arregla con acciones espirituales. Nada de lo que se haya hecho, incluso el error más grave, ofendiste a una persona, te equivocaste en un trabajo, te equivocaste, no sé, pagaste mal algo. De cualquier forma, esa es una acción física, no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es la acción de orden espiritual. Esto me voy a adelantar 1 hora de clase. Fue el caso de Aarón. Aarón, cuando se hizo el becerro de oro, fue un cortocircuito, que ya lo vamos a ver, trajo la muerte al mundo. Pero Aarón nunca tuvo una mala intención. Por lo tanto, nunca fue castigado Aarón. Es decir, a pesar de que Aarón literalmente participó en la creación del becerro de oro, no supo cómo defenderse para finalmente evitarlo y ocasionó un problema tremendo. Es más, hoy la humanidad sufre debido a ese error. No por eso Aarón fue castigado. ¿Qué fue lo que le valió a Aarón? Su intención. Por lo tanto, puede haber muchos errores físicos, pero la intención que la persona pone es lo que realmente le afecta o no. Vamos a avanzar en este concepto que es sumamente
Bueno, me parece sumamente interesante. Cuando precisamente se causa ese cortocircuito, produce un dolor, enfrenta el exilio. Y entonces, ¿qué hace Israel para salir de ese exilio? Busca en la Torá, busca en sus libros de sabiduría, busca a los jajam, a los sabios. Y entonces encuentran dónde está el error y la solución. Sin ello, sin este proceso, sería Israel incapaz de tolerarlo. De ahí viene la resistencia del pueblo de Israel de tiempos remotos, porque en su sabiduría siempre ha encontrado el porqué. Y una vez que se sabe el porqué, se encuentra el cómo, viene el remedio. ¿A qué nos hace referencia este pasaje? Vemos en la Parashá Kitizá, como acabo de mencionarles, el becerro de oro. Justamente vive Israel la escena del becerro de oro en medio de los egipcios, donde justamente está a punto de recibir la redención final con la entrega de la Torá. Y fíjense qué interesante, la misma redención que va a recibir Israel se asocia con el inicio de la parashá, con la redención de las almas a través del medio shekel. Es decir, busca encontrar almas que están en verdadera conexión con el Creador. En contraste, el becerro de oro era necesario, era un filtro para poder separar lo que no era parte de Israel. Era para poder separar los infiltrados que estaban ocultos dentro de Israel. El becerro de oro era necesario, a pesar de que podemos criticar todo el proceso de la incorporación de los egipcios, la actuación de Moshe, la actuación de Aarón, finalmente necesitaba hacerse. El becerro de oro es la desconexión total del pueblo de Israel, incitada a través de los egipcios que se mezclaron entre los israelitas, llamados Erev Rav. Hemos hablado mucho de ellos en las clases de Bereshit. Y representan la columna izquierda, que es todo aquello que desestabiliza al mundo. A saber, la palabra Egel, becerro, es un código de los elementos que rompen los canales de bendición. La idolatría, la envidia, la promiscuidad sexual, la mala boca. Y ojo, no es que el becerro de oro quedó atrás. Todos nosotros tenemos nuestro becerro de oro. Cuando hablamos de envidia, es cuando a veces envidiamos que las cosas no nos salen como queremos y envidiamos una situación diferente. La promiscuidad sexual no solamente está hablando de una promiscuidad en términos físicos, también muchas veces habla de los aspectos que están asociados a la pureza y la forma de cómo se actúa en términos de la meditación durante la relación sexual, donde no siempre, incluso la mujer, participa de forma correcta en esto. La mala boca no nada más implica despedazar a una persona con la boca. Cualquier elemento que describa en una forma que altere la condición de una persona o la visión de una persona es mala boca. Y por si fuera poco, lo más difícil, la idolatría. Voy a abrir aquí un paréntesis. Una alumna de mi maestro le preguntaba que si las personas que eran noágidas, es decir, que no son parte del pueblo judío, los gentiles, tienen solamente 7 leyes. Y le contestó mi maestro, sí, pero es que una
de esas leyes es no hacer idolatría. Y ya con eso tienes prácticamente para tener que adoptar los 613 preceptos que están asociados a la Torá. Porque no hacer idolatría implica no asociarse con cualquier emoción o con cualquier fuerza que le dé un poder externo a algo que no sea Akadosh Baruj Hu. Y ahí hay mucha tarea. Entonces, en esta escena del becerro, enfrenta tal desconexión el pueblo de Israel que queda en el exilio, queda aislado. Es un proceso de crecimiento y rectificación continuo a través de su historia. Y esa es nuestra vida. Crecimiento y rectificación. Crecimiento y rectificación. No es que seamos perfectos. Es que tenemos etapas de nuestra vida donde nos aplicamos en intentar crecer y después depuramos nuestros errores. Aquel que piense que simplemente va a crecer sin errores, pues no es de esta dimensión, sinceramente. Esto hace referencia al proceso de maduración, que es ese estado de conciencia que está inmerso en todos nosotros. Debemos de dejar de ver el becerro de oro como simplemente una escena que está ahí en la Torá, una escena histórica, y darnos cuenta que el becerro de oro lo tenemos todos nosotros. Es ese proceso de maduración que viene todos los días a nuestra vida y que nos obliga a que vayamos perfeccionando nuestro estado de conciencia. Dice Rabbi Hillá que todo depende de la teshuvá. Mal traducido como arrepentimiento. Teshuvá más bien hace referencia a rectificación o un reordenamiento, redirigir nuestra vida hacia el camino correcto. Eso es la teshuvá. Pero en realidad, teshuvá es tashuv-he. ¿Qué es tashuv? Viene de tashef, regresar. Regresar a la letra hei. ¿Cuál hei? Se refiere a la letra hei del nivel de Binah, que es el Shabbat. Es decir, regresar al Shabbat. Por eso esta parashá reitera claramente la importancia del cumplimiento del Shabbat, que es este pacto que mantiene al pueblo de Israel apegado al sistema creador. De hecho, el Shabbat es prácticamente toda la Torá, porque si la Torá es un libro de meditación, un libro de creación, ¿qué es el Shabbat? Es la creación misma que está embuida dentro de un proceso que precisamente es un proceso 100% creador. Por eso es que en el Shabbat no hacemos procesos físicos, porque no es que no haya un trabajo físico, es que ahora hacemos un trabajo creativo. Mientras Israel no regresa a sus libros sagrados, no me refiero en el sentido estricto, sino que mientras Israel no regresa a su sabiduría, es decir, al estudio de los secretos del cielo, al estudio de la Torá, y mientras no regresa a hacer Shabbat, no hay Teshuvah. Lo dice literalmente el Zohar. Aquel que no hace Shabbat, aquel que no estudia los secretos de la Torá, no hay Teshuvah, porque es la razón de existir del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, que es un estado de conciencia, se aparta de sus leyes, hablo de las leyes del cielo. Porque el pueblo de Israel no es un pueblo de personas. El pueblo de Israel no es una zona geográfica. El pueblo de Israel es una conciencia espiritual. Cuando ese pueblo ocurre que se mezcla con otras naciones, ahí vienen las caídas. Ahí viene el origen de su exilio. Dijimos que era una rosa
que crece entre espinos. El Zohar lo compara como una mujer embarazada que sufre durante 9 meses, pero a pesar de que muchas mujeres pasan este proceso de 9 meses, solo sufren 1 o 2 días el parto. Es como si por ese dolor del parto hubieran sufrido grandemente todo el 9º mes. ¿Qué significa esto? Que precisamente el pueblo de Israel va generando una gestación. Y hasta que no da a luz, hasta que no conecta en el 9º mes, ¿cuál es el 9º mes? Es la Sefirá Jochma, que en ese momento se manifiesta en el mundo físico. Es decir, desde Malhut nosotros llegamos a Jochma. Es un proceso de gestación, ese proceso meditativo. Cuando el pueblo de Israel se aparta de esas leyes, viene esa caída. Ahora vamos a entender, así ocurre cuando la función del pueblo de Israel, que es esta sabiduría que hemos venido hablando, se pierde y se enreda con otras cosas. Pareciera que vienen todos los sufrimientos de la Torá que están escritos, vienen sobre él. Vienen sobre el pueblo de Israel. En realidad, es como si Akadosh Baruj Hu se apartara del pueblo de Israel. Y entonces pareciera que le vienen sufrimientos. Y entonces como si dijéramos, Dios se alejó. No, no es que Dios se alejó. Es que en el momento en el cual se viene un cortocircuito, se corta esa conexión entre Akadosh Baruj Hu y su pueblo. Pero no es eso. Es que simplemente cuando ocurre un cortocircuito, se corta la fuente de bendición. Y entonces parece que esa esencia divina se alejara. Expone el Zohar, es como un hijo de un rey que es expulsado de su palacio por su padre, porque una vez se descarrió y ese hijo que se descarrió, se fue por el mal camino, dice el Zohar, es como si se asociara con prostitutas, como si viviera en un burdel. Entonces, narra en una historia con unas metáforas profundísimas, la reina, la esposa del rey, la reina, aboga por él, llora por su hijo y le pide al rey su regreso, quien lo admite a su hijo, pero lo admite de regreso en forma oculta, porque ha manchado su honor. Entonces, este regresa al palacio, pero es exiliado de forma separada con su madre, y entonces sufren los dos. ¿De qué está hablando? Cuando el pueblo de Israel comete un cortocircuito, no es que Akadosh Baruj Hu se aleja, sigue ahí presente, pero es como si estuviera oculto de él, porque no tiene afinidad, se ha manchado, se ha ensuciado, se ha mancillado, por lo tanto no le puede recibir por la puerta real, por la puerta de frente. Esa madre es el sentido femenino del propio sistema creador. El creador sufre junto con el pueblo de Israel ese exilio. Cuando nosotros cometemos un cortocircuito, ese sufrimiento que nosotros sentimos cuando nos viene ese exilio, cuando nos viene ese dolor, también Akadosh Baruj Hu lo sufre junto con nosotros. Por eso es que cuando alguien comete una atrocidad sexual y se comporta como un animal en el lecho conyugal, sin una meditación, sin una conciencia, es prácticamente como si Akadosh Baruj Hu,
su esencia femenina, que es la Shejina, la presencia divina, se le forzara a tener esa relación sexual. Es como una violación, donde no se le pregunta, sino se le fuerza a que participe. Es brutal. Pues esta es una metáfora para explicar que ese príncipe de la historia es justo la herencia de el propio rey, pero que ha perdido la afinidad con su propia esencia, que es su creador. Ese príncipe se corrompió y pierde esa esencia que es su creador. Por eso se dice que los hijos de Israel bajaron a Egipto, puesto que implica un descenso. Es decir, ya su conciencia no era la misma. Pero ese descenso fue un decreto, porque por una parte había que hacer una especie de filtro o de separación de quién era apto para recibir la herencia de Abraham. A eso se refiere Bereshit, capítulo 15, versículo 8, donde dice: ¿cómo sabré qué heredaré? Esa frase es lo que causa dicho exilio en Egipto. Por otro lado, dentro de este proceso de selección, de este filtro, aprendió Israel a ser una gran nación. Ganaron el mérito de ser una gran nación cuando bajaron a Egipto. Es decir, es cuando tiene estas caídas que se vuelve a fortalecer en su Torá y vuelve a crecer. Por eso es que el Shir HaShirim, el cantar de los cantares, que en realidad Shir HaShirim debería ser traducido el secreto de los secretos, en el capítulo 2, versículo 2 dice: como rosa entre espinos, así es mi amada entre los jóvenes. Así es Israel como una rosa celestial en el mundo físico. Pero sembró 70 parejas, dice el Zohar. Es decir, traducimos, fueron 70 almas. Son 70 naciones y las produjo entre espinos. Ya dijimos que es el mundo egipcio. Son las 70 naciones que viven por la sensorialidad. Y dice que emana su fragancia a las demás naciones. Es decir, el pueblo de Israel emana su sabiduría y su espiritualidad a las demás naciones, pero crece en medio de ellos. Por eso el pueblo de Israel es dispersado entre las naciones, pero es parte de un decreto que haya bajado Egipto, es parte de un decreto que esté en medio de las naciones para que en su proceso aprenda a levantar las chispas, las nitzotzot, que están inmersas en medio de los otros pueblos. Pero es para levantar las chispas, no para asimilarse. Es para que aprenda las cualidades que están escondidas en medio de los otros pueblos, pero no para asimilarse con ellos. Una cosa es que nosotros aprendamos de la cultura de esos pueblos y encontremos ahí almas, personas que están perdidas, o donde podemos encontrar un nicho para aquellos secretos. Y otra cosa es que nos relacionemos con sus costumbres y las adoptemos. Ahí está el error de la caída del pueblo de Israel. No tiene nada de malo, por ejemplo, en los negocios, tener socios. Lo malo es que cuando estos socios tienen prácticas egipcias, te van a hacer pedazos. Tarde o temprano va a caer eso. Pero no es por la acción del pueblo de Israel, sino es por las acciones de los socios que precisamente te van a hacer caer. Ahora, al final, es el propio Akadosh Baruj Hu el que rescata a su pueblo y lo saca de en medio de los espinos, los cuales son destruidos y quedan sin valor alguno.
Pero aquello que ancla a Israel al exilio es cuando Israel se mezcla con mujeres paganas. Advierte el Zohar que aquel que tiene un hijo con una mujer extranjera se refiere a los dioses extraños, a los dioses paganos. Termina esa persona en el proceso del exilio. A pesar de todo, y viene aquí un concepto interesante, dice, la Madre Santa, que es Malhut, se refiere a la Shejinah, la presencia divina. De ahí que otras religiones toman equivocado este concepto de la Madre Santa. Es que todo este concepto que toman las otras religiones solamente es para explicar el sentido femenino del Creador. Pero no es que haya dos entidades diferentes. Así como dentro de una mujer hay hormonas masculinas y femeninas, y dentro de un hombre hay hormonas masculinas y femeninas, también el Creador tiene esa parte femenina, que es la parte que permite recibir toda esa energía que nace de su emanación y le contiene, que es la Shejinah. Regresamos, entonces, la Madre Santa dice que esta madre aboga ante el rey, que es Zeir Anpin. Es decir, en Egipto, Akadosh Baruj Hu hace todo por sacar a su pueblo. Pero también ocurre que el pueblo regresa al palacio del rey cuando hace Teshuvah. Es decir, Akadosh Baruj Hu saca a su pueblo, pero también su pueblo sabe regresar al palacio donde está su rey. Esa Teshuvah, ese regreso o esa rectificación ocurre desde el exilio, que es el propio Malhut. No es posible hacer Teshuvah una vez que la persona muere. Esto lo sabemos, porque el único lugar donde se puede hacer Teshuvah es en Malhut. Y en Malhut hay mucho dolor. En Malhut hay mucha aflicción. Cuando el pueblo de Israel hace Teshuvah, aprende como si todos los problemas de dicho exilio los hubiera sufrido. Es decir, es una elevación de su estado de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos la corrección de algún elemento que está mal, basta que hagamos esa corrección como si ya hubiera cambiado y se hubiera elevado ese estado de conciencia, como si ya lo hubiéramos sufrido. Pero cuando no hacemos esa corrección en nuestro estado de conciencia, se inicia un proceso de sufrimiento y de dolor generacional continuo hasta que acaba con la llegada del Mashiach. La expresión de acontecerá en los días postreros que la montaña de la casa de Hashem será establecida en lo alto de las montañas. Esta expresión tiene mucho que descifrarse. ¿A qué se refiere acontecerá en los años postreros? Los días postreros se refiere a la Sefirá Malhut, donde en este mundo, a la llegada del Mashiach, habrá tanto milagros como venganza. Habrá tremendo sufrimiento de las naciones. No se refiere a una venganza de Dios, no. Se refiere al sufrimiento que van a tener esas naciones que se burlaron de Israel. Así como escupieron en la cara de Israel, así como se burló el mundo de la sensorialidad, ahora van a sentirlo como una gran venganza, donde la espiritualidad es lo único que priva y vale. Explicamos porque se darán cuenta. Las naciones verán como una venganza, porque se darán cuenta de las terribles mentiras e injurias que llevaron a cabo y milagros
que se llevaron a cabo por la gente que sí pudo conectar con el mundo de arriba de una manera que jamás han visto. Pues entonces aprendemos qué significan las montañas. Se refiere a la Sefirá, Gesed, Geburá y Tiferet, que son la parte superior del árbol de la vida. Los días postreros se refiere a Malhut, pero lo alto de las montañas se refiere al patriarca Abraham, que por representar la Sefirá, Gesed, es la más alta de todas las Sefirot de Zeir Anpin. Dice que Gesed ascenderá a Jochma, es decir, la gente comprenderá que no hay mayor clemencia, Gesed, que el uso de la meditación para transformar los eventos duros de la vida y suavizarlos. Ojo, Malhut es llamado cáliz de bendición. ¿Por qué? Porque la Sefirat Malhut, cuando conoce el secreto anterior que acabamos de explicar, se convierte en un lugar donde abundan las bendiciones. Cuando la persona conoce el Gesed, ¿y qué es Gesed? 72, los 72 nombres de Dios. Cuando la persona aprende a utilizar los nombres de Dios, aprende a meditar, es un gran Gesed, una gran clemencia. Es el uso de la meditación para transformar los eventos duros de la vida y suavizarlos. Ese cáliz de bendición, que es la Sefirá Malhut, repito, cuando se conoce este secreto, se convierte en un lugar donde abunda el reflejo de bendiciones que descienden de las Sefirot superiores, a través del Gesed por la derecha. Entonces dice que en esos días postreros será exaltada sobre las colinas. Sobre las colinas. A ver, montañas, dijimos, es Gesed, Geburá y Tiferet. Pero colinas, que es como una montaña más pequeñita, son las demás naciones. Arriba de ellas está la Sefirá Binah, que alude al cáliz de bendición. Es definitivamente alzado sobre las colinas. Quiere decir que aquel que conecta con el Shabbat, conecta a través de una supraconciencia, por encima de la conciencia común. Ese alzado sobre las colinas, es decir, Malhut, es decir, Israel, sabrá elevarse al nivel de Binah, que es el Shabbat. Y Gesed subirá a Jochma, es decir, aprenderá a meditar. A lo largo del tiempo, Israel aprenderá a hacer Shabbat, aprenderá a meditar. Mientras que en los días postreros, que es Malhut, muchas naciones simplemente seguirán conectadas al árbol del bien y del mal, porque desgraciadamente no han tenido los méritos para llegar a ello. Pero los que no hayan tenido esos méritos, dice el Zohar, vivirán días malos. ¿A qué se refiere? A aquellos que aprendan el secreto de la meditación. Gesed, vuelvo a repetir, vale 72, los 72 nombres que elevará Jochma, y la montaña de la casa de Hashem, que es el bien de Malhut, los días postreros, a decir, quien sabe activar esta cualidad desde el mundo físico, quien conoce este secreto desde el mundo físico, será establecido en la cima de las montañas. Es decir, aquel que sabe este secreto estará al nivel de Binah, que es el Shabbat, que es la meditación a fin de traer eventos de Gesed al mundo, y para todos ellos será bueno. Pero para el resto, que no sepan meditar, que no sepan hacer Shabbat, será malo.